Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos un tema que puede remover muchas fibras internas, porque nos invita a cuestionarnos profundamente. ¿Qué tan firme es nuestra moral cuando las circunstancias cambian? ¿Seguimos siendo nosotros mismos o nos transformamos cuando el entorno nos empuja? Y para explorar esta pregunta, vamos a hablar sobre uno de los experimentos más importantes en la historia de la psicología, el experimento de la prisión de Stanford, dirigido por el Dr. Philip Zimbardo. Pero esto no se queda solamente en el ámbito psicológico, lo vamos a analizar desde una perspectiva moral y filosófica, incluyendo autores como Kant, Aristóteles, Locke, Hayek, Sandel, Adam Smith, Mike Davis y hasta Sófocles. Es decir, vamos a meternos de fondo en esto. Para arrancar, vamos a ponernos en contexto. Hablaremos del experimento como tal. ¿Qué ocurrió? ¿Qué se descubrió? ¿Y por qué ha sido tan discutido desde entonces? Lo contaremos con detalle, porque este experimento no solo puso a prueba a unos estudiantes, sino a toda la idea que tenemos de nosotros mismos como personas morales. Así es, vamos a relatar lo que ocurrió en ese sótano convertido en prisión, y por qué este episodio de la ciencia se convirtió también en una advertencia ética y social. El experimento de la prisión de Stanford tuvo lugar en 1971. El Dr. Philip Zimbardo, psicólogo de la Universidad de Stanford, reclutó a un grupo de estudiantes voluntarios. Eran jóvenes normales, sin historial de violencia ni problemas psicológicos. El objetivo era simular una prisión para estudiar el comportamiento humano en condiciones de poder y subordinación. Los estudiantes fueron divididos aleatoriamente en dos grupos, tanto prisioneros como guardianes. Pero no se trataba solo de actuar. A los prisioneros se les despersonalizó, les quitaron sus nombres y les pusieron números. Les dieron ropa de uniforme y debían cubrirse el rostro parcialmente. Los guardianes, por otro lado, también fueron despersonalizados, con batas de laboratorio y lentes oscuros, y se les dio el poder total sobre todos los prisioneros. Y lo que ocurrió fue escalofriante. En tan solo 6 días, aunque el experimento estaba planeado para durar 2 semanas, la situación se salió de control. Los guardianes comenzaron a abusar de los prisioneros. Inspecciones nocturnas, humillaciones, castigos absurdos. Incluso hacían que limpiaran inodoros con las manos. Se volvió un entorno hostil, sádico, violento. El doctor Zimbardo, que era el que supervisaba el experimento, no lo detuvo de inmediato. Él mismo cayó en que todo lo que estaba pasando era parte del estudio y se enfocó solo en el rol institucional. Fue solo cuando un colega de los que trabajaba también en el experimento, horrorizado por todo lo que vio que estaba ocurriendo, lo confrontó y ahí decidió parar el experimento. Después, Zimbardo diría una frase muy fuerte. Estos muchachos eran pacifistas, se convirtieron en nazis. Es decir, lo que parecía una simulación se volvió un escenario de abuso real. Ahora que conocemos los hechos, vamos a abrir el debate. ¿Qué nos dice esto sobre la moral humana? ¿Realmente somos tan buenos como creemos o simplemente no hemos sido puestos a prueba? Aquí empezamos a explorar el dilema moral profundo que plantea este experimento. La línea entre el bien y el mal, ¿es tan clara como creemos? A todos nos gusta creer que actuaríamos bien, que no abusaríamos del poder, que jamás haríamos daño por gusto. Pero este experimento nos muestra otra cosa, que bajo ciertas condiciones, personas comunes pueden hacer cosas terribles. Y eso no es porque esas personas sean malas, es el entorno, el contexto, las reglas o la falta de ellas, lo que transforma el comportamiento. Eso es lo que Zimbardo llamó el efecto Lucifer. Como personas buenas pueden volverse malas cuando se les da el poder y el anonimato. Ahí entra la gran pregunta. ¿Es la moral algo absoluto o es relativa? Kant, por ejemplo, diría que si hay principios universales, su imperativo categórico lo resume así. Obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Es decir, hay cosas que simplemente están mal, sin importar la situación. Pero no todos los filósofos están de acuerdo. Nietzsche, por ejemplo, cuestionaba la moral tradicional, diciendo que muchas veces es una construcción del poder para dominar a otros. Y eso se parece mucho a lo que vimos en el experimento. Los guardianes imponían sus propias normas porque podían. Y luego tenemos a John Stuart Mill con su utilitarismo. Lo correcto es lo que produce el mayor bien para el mayor número.
Pero ¿cómo se mide eso en un entorno donde el placer de uno es el sufrimiento de otro? O Hayek, que argumentaba que la moral no debe imponerse desde arriba, sino que surge de un orden espontáneo en la sociedad. Aunque claro, cuando ese orden se distorsiona, como una presión falsa, se distorsiona también la moral. Y eso nos lleva a una pregunta inquietante que Zimbardo mismo planteó. ¿Es tan poca la diferencia entre un pacifista y un fanático? Y mira que esta pregunta no es tan fácil de responder. La diferencia, en muchos casos, está en el contexto, en el poder que se tiene, en las reglas de juego. Cuando las condiciones cambian, hasta la persona más tranquila puede justificar el abuso si cree que está cumpliendo un rol legítimo. Pero también está la voluntad individual. Sófocles, en Antígona, nos muestra la lucha entre la ley y la conciencia. Antígona desobedece una orden del rey porque cree que hay una ley más alta, la moral. Eso también lo veremos en la vida real. Hay quienes incluso bajo presión deciden actuar correctamente. Michael Sandel lo diría así: nuestras decisiones morales dependen también de la comunidad, del sentido de pertenencia, de los lazos con otros. Cuando el sistema promueve la deshumanización, las personas se desconectan de esos lazos y pierden la empatía. Ya hemos visto cómo el contexto puede influir en nuestras decisiones, pero ¿eso nos exime de responsabilidad? ¿Podemos culpar al sistema y nada más? Vamos a hablar ahora de la importancia de la responsabilidad individual y el rol que jugamos cada uno en sostener y romper las estructuras que permiten el abuso. Porque, aunque el entorno tiene poder, no somos completamente marionetas. Tenemos la capacidad de pensar, de detenernos, de decir esto no está bien. Locke, por ejemplo, hablaba del derecho natural a la libertad y a la razón. Si nos guiamos por la razón, no podemos simplemente excusar nuestras acciones con un "así funciona el sistema". Y Adam Smith, que es conocido por la economía, también hablaba de la simpatía moral. Decía que nuestra conciencia se forma a partir de ponernos en el lugar del otro. Si los guardianes del experimento hubieran pensado en el sufrimiento del otro, quizás se habrían detenido. Entonces, si el contexto puede empujarnos, pero no nos obliga del todo, siempre existe esa chispa de conciencia que nos dice cuándo algo está mal. La cuestión es si la escuchamos o no. Y ahí está el verdadero desafío moral: actuar bien cuando es difícil, cuando nadie está mirando, cuando todos hacen lo contrario. El experimento de Zimbardo nos deja una lección poderosa. La moral es más frágil de lo que creemos, pero también nos mostró que hay una salida: la conciencia, la reflexión, la voluntad de actuar distinto. No es fácil. La diferencia entre un pacifista y un fanático puede parecer pequeña cuando el entorno presiona, pero esa diferencia está en cada decisión, en cada palabra y en cada acto. No se trata de pensar que todos somos malos esperando la oportunidad, sino de reconocer que todos somos humanos y por eso mismo responsables de nuestras elecciones. La pregunta que queda es, cuando nos toque decidir, cuando el contexto sea adverso, ¿vamos a seguir nuestros principios o los vamos a traicionar? La respuesta, al final, no solo define quiénes somos como individuos, sino qué tipo de sociedad estamos construyendo. Y esa es una decisión que solo uno mismo puede tomar. Muchas gracias por ver este capítulo. Nos vemos en la siguiente emisión.